Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos, jóvenes ilustres de las insólitas experiencias. Bienvenidos sean ustedes a la casa de los Johaneros Go. Hoy tenemos un programa especial. Hoy nos vamos a enlazar hasta Chile con el reconocido investigador y escritor Rodrigo Bravo, quien, bueno, pues estará aquí con nosotros. Él es piloto del ejército de Chile. Y bueno, con él vamos a platicar esta noche sobre todo lo que implica realmente los avistamientos ovni, la repercusión que ha tenido toda esa información tremenda que ha salido de los Estados Unidos, cómo ha impactado en Chile, cómo ha impactado en las Fuerzas Armadas, cómo ha impactado en la navegación aérea civil. Así que hoy vamos a conocer un poco de los casos también más destacados de aquella parte del planeta. Así que jóvenes, quédense aquí porque es un super programa esta noche. Así que bueno, pues ya saben, y si no lo saben, se los digo, las vías de comunicación entre todos ustedes y un servidor a través de Twitter, Instagram y aquí en YouTube es @JohananDíaz. Ok, bueno, ahí está, jóvenes ilustres. @JohananDíaz en Twitter, Instagram y en YouTube, para que todos estemos muy al pendiente de lo que implica, todos estemos ahí haciendo lo necesario para seguir entendiendo pues esas informaciones, esos casos, esos hechos que acontecen en diversas partes de el mundo. Así que bueno, pues ahí está. Y también recordarles que el próximo sábado 1 y domingo 2 de julio en Ciudad de México se llevará a cabo el Global UFO Meeting, que tiene como objetivo principal dar a conocer lo más importante del fenómeno ovni, el contacto con seres extraterrestres, y que entendamos a un 100% todo lo que hay detrás de este gran tema. Que a pesar de que pareciera que hay mucha información, y sí la hay, pero no nos han matizado, no nos han dicho la importancia, la trascendencia que tiene. Y en este congreso tendremos a los investigadores, a los divulgadores, a los contactados, para que vengan, nos platiquen y nos den a conocer todo lo que implica. Y déjeme decirle también que desde hace 4 años y medio en Ciudad de México no se había realizado un congreso. Es decir, que después de 4 años y medio, estamos retomando el asunto de los congresos OVNI, y este es el Congreso OVNI Internacional de la Insólita Experiencia, que lo hemos denominado The Global UFO Meeting. Así que la invitación para que todos, aquí les pongo en pantalla dónde pueden ustedes adquirir sus boletos. Cómprenlos ya, jóvenes de las insólitas, porque estoy seguro que van a salir con mucha información. Aquí lo está mirando, www.congresosovnilatam.com, congresosovnilatam.com, que es la página donde ustedes pueden tener toda la información para seguir aprendiendo de estas temáticas. Y le digo, usted es aprender, pero también seguir cuestionando todo. Y cuando digo todo, es así, literal, todo, jóvenes ilustres. Ay, cucú, pues tantas cosas en la mente, jóvenes ilustres, me aterran. Y bueno, pues también en los últimos días me han preguntado mucho si el costo del boleto que está en la página es solamente para un día. No. Usted paga el boleto y son para los 2 días. O sea, el boleto es para los 2 días, para sábado y domingo, ¿ok? Ya cuando usted llegue allá al Congreso, se le va a poner una bandita, que es la que va a traer usted el sábado y el domingo. Así que ni se preocupe de eso, ¿ok? Porque va a estar todo bien identificado para que usted no tenga ningún problema. Y no debe de haber ningún problema, ¿entendido? Así que ahí está, www.congresosovnilatam.com, congresosovnilatam.com. Ese es el número
es la página donde ustedes pueden encontrar todos los números para hacer su depósito, pagar con tarjeta de crédito, a meses sin intereses, tener su tarjeta de débito, pagarlo a través de PayPal, pagarlo a través de Mercado Pago, pagarlo, bueno, hay una cantidad impresionante de opciones para que usted lo pueda pagar. Puede pagar también por depósito bancario con la tarjeta SPIN en todas las tiendas OXXO aquí en la República Mexicana. Es decir, que le diga a usted que tiene todos los mecanismos para que ustedes puedan adquirir su boleto de para el Congreso de la Insólita Experiencia, ¿ok? Así que la invitación para que usted se quede, la invitación para que usted esté muy al pendiente y entre todos sigamos aprendiendo, conociendo, indagando todo este asuntillo. Porque es la única manera que podemos seguir adelante con esta divulgación que sabe usted muy bien que la hacemos en diversas partes de la República Mexicana y que con el apoyo de ustedes al adquirir un boleto nos permite entonces que posiblemente el siguiente año pues podamos realizar una segunda edición del Global UFO Meeting y que en poco tiempo se pueda convertir en uno de los escenarios más importantes para la divulgación de lo que implica el tema de los ovnis, el contactismo y todo lo que conlleva ambos temas. Porque pareciera que es muy sencillo y es muy fácil, pero realmente no lo es. En muchas ocasiones, jóvenes en toda Latinoamérica, vemos que hay congresos y los presentan y todo, pero lamentablemente por alguna circunstancia quien invierte el dinero, los empresarios, no recuperan su inversión. Entonces, nunca más hay otro congreso. Entonces, lo que pretendemos nosotros es de que, gracias al apoyo de cada uno de ustedes, que este concepto, que este evento se realice año tras año con las voces, con los personajes, con los nombres más destacados a nivel mundial, para que vengan acá a Ciudad de México y nos sigan presentando todo eso que tanto nos llama la atención. ¿A que sí, jóvenes? Claro, es lo más chidillo que puede pasar en estos momentos cuando ya tenemos todo un bagaje ahí muy importante, ¿no? Así que pues ojalá y tenga usted oportunidad y nos veamos el próximo sábado 1 y domingo 2 de julio en el Auditorio 1 de la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI. En la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Ahí hay que vernos. Ahí hay que saludarnos y ahí hay que seguir cuestionando a cada una de las personas que estén en el escenario para que nos expliquen y para que nos digan qué asunto con todo lo que tiene que ver con este fantástico tema que le digo a usted que cada vez que pasa el tiempo nos damos cuenta que hay una cantidad increíble de información, desde lo que está saliendo en los Estados Unidos de las áreas de inteligencia, pero así también con algunos de los casos en la República Mexicana como Juanito Juan, que estará con nosotros en este magno evento, que tiene fotografías impactantes, tiene videos que es increíble la experiencia que él está viviendo allí en Tamaulipas, zona norte de la República Mexicana, por el lado del Golfo de México, y que tiene una cantidad considerable de información que estoy seguro que nos va a llevar a conclusiones sobre todo lo que implica este tema. Por el lado también del Golfo de México, tenemos a Juan Carlos López, quien es el principal divulgador de todo lo que ocurre en playas de Miramar y quien, bueno, pues da a conocer esta base extraterrestre que estaría ahí en el agua del Golfo de México, Amupac, que está a unos kilómetros de la playa. Entonces es súper interesante porque muchas de las cosas que suceden en esta parte de la República Mexicana se da a conocer gracias a don Juan Carlos. Así que en esta edición del Global UFO Meeting va a estar participando también. Nos trae toda la información de allá de Amupac, nos trae todo. Y cuando digo todo, jóvenes ilustres, es prácticamente todo. Así que ahí está para todos ustedes que, pues siempre están buscando la información chidita, toda esa información que nos lleve a reflexiones sobre lo que implica, pues, este gran tema de los objetos voladores no identificados. Y, bueno, también tenemos esta parte, jóvenes, de Carlos Guzmán, un reconocido investigador mexicano, director del CIFEAC, que es un centro de investigación muy importante en la República Mexicana, que viene trabajando desde hace décadas atrás y que ahora, bueno, pues en este congreso nos va
a dar una conferencia magna sobre los ovnis estrellados en México. Mucho se habla, mucho se dice de los ovnis estrellados en los Estados Unidos, de lo que ha pasado en América del Sur, pero realmente sabemos muy poco de lo que ocurre en la República Mexicana. Y por ese motivo, Carlos Guzmán viene a platicarnos de esos ovnis, de esos objetos voladores anómalos que se han estrellado en alguna parte de la República Mexicana. Nos dirá las fechas, nos dirá los lugares, nos dará los documentos, nos mostrará todo lo necesario para que entendamos lo que ha ocurrido en décadas anteriores sobre ese fenómeno aquí en la República Mexicana, jóvenes ilustres. Así que bueno, pues ahí tiene parte de algunos de estos expositores que van a estar, ya sabes, sábado 1 y domingo 2 de julio aquí en Ciudad de México en el Global UFO Meeting, y todos están invitados, todos. Y muchas gracias a todas las personas que ya han adquirido sus boletos, les agradezco un montón, y recuerden que solamente los boletos se pueden adquirir a través de la página oficial de el www.congresosovnilatam.com. Pues ahí está, jóvenes. Muy bien, pues vamos a enlazarnos ya en estos momentos con nuestro invitado, con el reconocido investigador y escritor chileno, y que estoy seguro que ustedes lo ubican y lo ubican muy bien porque se ha convertido en los últimos años en un referente en cuanto a los ovnis y la aviación en América del Sur. Rodrigo Bravo. Rodrigo, ¿cómo te va, amigo? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Bueno, ahí se está conectando el audio. Vamos a ver qué asunto. Ya saben, aquí le digo que no hay audio. Ya saben, voy a hacer mis señas de siempre para ver si me escucha, para ver si me entiende. Y ya ahorita, bueno, ya está, ya anda por acá don Rodrigo Bravo, a quien le agradezco un montón que esté por acá, pero bueno, pues nada más hay aquí está, mírenlo, aquí anda, también me está haciendo señas de que no hay audio, ¿ok? A ver, le voy a decir que ponga atención ahí. A ver, estimado amigo, te debió de salir un recuadro, y en ese recuadro ponle que es la llamada por internet o por Wi-Fi, algo así, para que ya tengas audio. Así que, bueno, ahí ya lo está mirando. Y para que ya venga aquí con nosotros, ya anda por acá. Y bueno, pues Rodrigo Bravo, déjeme decirle que es un personaje muy importante en cuanto a la divulgación e investigación desde el ámbito oficial, y que también, bueno, pues hace lo necesario para aparecer en programas de radio, televisión, periódicos, revistas, y a través de las redes sociales, pues desde luego que también. Y todo esto nos llevaría entonces a tener hoy, esta noche, a un personaje muy querido y a un personaje que siempre va a ofrecernos mucha información muy destacada sobre el tema de los no identificados. Bueno, ya está haciendo lo necesario para conectar el audio, y ya en unos instantes va a andar por acá don Rodrigo Bravo, jóvenes ilustres de las insólitas experiencias. Bueno, súper interesante realmente todo lo que hay, ¿no?, en torno al fenómeno ovni, y esto nos lleva a diversas consideraciones dentro de lo que implica pues realmente este gran tema. Bueno, ya regresó, pero no hay audio. No hay audio. Bueno, vamos a ver. En unos instantes, jóvenes, recuerden que estamos aquí transmitiendo desde la Ciudad de México hacia todo el mundo a través de la www.youtube.com/Johanan Díaz, y que siempre, bueno, pues hacemos lo necesario para seguir aprendiendo, conociendo, indagando, pues todo lo que implica realmente este gran tema que le digo a usted, siempre nos lleva a diversas consideraciones habidas y por haber en torno pues a este gran tema. Bueno, mientras se conecta don Rodrigo, le pongo aquí nuevamente dónde puede usted adquirir. También déjeme decirle que estará don José Aguayo. Don José Aguayo trae las piezas de ese primer contacto, súper interesantes, piezas que están llamando la atención a nivel internacional, y que vemos que esto también nos va a ayudar para entender un fenómeno poco comprendido, poco estudiado, pero que estaría ahí como que muy al pendiente. Así que, a ver, déjenme ver qué pasa con el audio, si no... A ver, espérenme tantito. Ahora
Ahora sí. Perfecto. ¿Cómo estás, amigo? Bien, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, pues muy contento de que nos acompañes aquí con toda la banda de los Johaneros esta noche y muchas gracias por estar aquí con nosotros, Rodrigo. Gracias por la invitación. Siempre un agrado compartir contigo, Johan. Tantos años que llevamos ya compartiendo y todavía no tenemos el gusto de conocernos en persona, pero ya tendremos la oportunidad. Exactamente, sí, vas a ver que en cualquier momento habrá la oportunidad de conocernos así frente a frente y mira, yo creo que aquí es súper importante todo ese trabajo tremendo que vienes realizando tú allá en América del Sur, porque te has convertido, y era lo que le platicaba a toda la gente que está conectada esta noche, Rodrigo, te has convertido en una referencia para los encuentros, los avistamientos de ovnis con aviones, y esto es muy bueno, Rodrigo. No, no sé, no sé si será tanto, diga esa referencia, pero por lo menos sí se ha hecho un trabajo bastante, yo diría, exhaustivo, desde el punto de vista aeronáutico desde prácticamente el año 2001. Sí, es todo un tema, pero no sé si tiene un referente. Yo creo que hay otras personas que son mucho más importantes, y entre eso destaco Richard Haynes, que siempre pasa como muy desapercibido y es el gran gestor del Claro. concepto UAP. O sea, ahí hay un claro ejemplo. Así que, pero Claro, sí, pero es que, mira, eh, yo lo veo desde esta forma y a lo mejor estás de acuerdo o a lo mejor no. Lamentablemente, durante la pandemia, muchos investigadores lamentablemente murieron. Lamentablemente, se nos adelantaron en el camino. Y mm, cuando nos damos cuenta, Rodrigo, pues realmente ahora estamos investigando y divulgando. Somos una generación que andamos entre los 40 y 50 años, realmente. Y sí, es ahí cuando nos sí. damos cuenta que en cada país, en cada lugar de Latinoamérica, yo me refiero nada más a Latinoamérica, pero me queda claro que en todo el mundo es prácticamente lo mismo. Somos ahora los que estamos al frente. ¿Por qué? Pues porque sí, tenemos siempre de referencia a los investigadores como Richard Haynes y como muchos otros, pero los que estamos ahora frente a frente y haciéndole divulgación e investigación somos ahora nosotros. Nosotros los investigadores de más o menos en ese tiempo, en esos años, ¿no? Pero pues bueno, Mm. hay que seguir adelante, pues es que no hay más, pues. Fíjate, yo hace unos días hacía una reflexión importante y no sé cómo se vive en tu país y que con eso me gustaría que iniciáramos esta conversación. En México en la década de los 80, así literal, fueron 10 años donde no se divulgó el tema de los ovnis, donde la investigación bajó mucho, donde algo sucedió que simplemente no se hizo lo que se tenía que hacer. Llega a los 90 y aparecieron personajes como Jaime Maussan, aparecieron muchos otros personajes muy importantes y nos damos cuenta ahí entonces que cuando ellos salieron, cuando aparecían en la televisión, cuando estuvieron en el momento más fuerte de esa gran oleada ovni del 91, venían unos niños detrás, que somos ahora Mm. nosotros, al menos en México. ¿En tu país ocurrió algo parecido que se haya quizá olvidado de investigar y de repente algo sucedió y esto se levantó de una manera tremenda? Uy, qué buena reflexión. Fíjate que yo creo que hay o sea, nosotros lo escribimos en el libro que vamos a publicar muy pronto, que se llama OVNI desde Chile, que son solamente casos chilenos. Y ahí se hace una reflexión basada en lo que tú me acabas de señalar. Resulta que en Chile, el organismo oficial que comenzó a investigar OVNIs se llamaba la Oficina de Investigación de Fenómenos Aeroespaciales Anómalos, dependiente de la Dirección Meteorológica de Chile en 1968. Y esa organización duró hasta el 75. Por ende, la investigación oficial acá viene de la década del 60, de fines de la década del 60. Entonces, las generaciones de ufólogos, en cierto modo, como dices tú, se fueron traspasando la información. Después se crea el CEFA el 97, y a la par y en forma paralela, la comunidad ufológica fue, no sé si heredando, pero claro, hoy día hay un cambio generacional bastante importante. Somos efectivamente los lolosaurios de ahora de 40, 50 años que estamos en la primera línea de lo que significa la divulgación y la investigación de este fenómeno. Pero yo creo que somos los herederos de esa vieja escuela. Fíjate que en España se habla de la tercera o cuarta generación. Ellos hablan por generaciones. Yo siento que va como más o menos por esa línea.
acá sucedió algo que también es como extraño. El CEPA, cuando se crea en el año 97, a partir de, yo diría, como la década del 2000, se invitó todos los últimos jueves de cada mes a toda la comunidad ufológica, partiendo desde los negacionistas, escépticos, investigadores, digamos, creyentes, contactados, divulgadores del misterio, es decir, todos tuvieron la oportunidad de ir a exponer su trabajo. Poner esto aquí como que se hizo una mancomunión, y eso es muy interesante porque a la larga el círculo es tan pequeño que todos se conocen a pesar de esas diferencias o esas brechas generacionales. No nos pasó como el caso de México, que hubo como un vacío o un bache de tiempo donde no se hizo divulgación o no se investigó. Acá fue constante. Hubo programas de televisión, programas de radio, transmisiones, eventos, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente con los medios tecnológicos que hoy día contamos, esto se ha hecho mucho más presente. Y para qué decir el tema de la pandemia, que fue la que elevó considerablemente los programas, sobre todo de canales alternativos del misterio, porque mucha gente ya cansada de estar encerrada empezó a recurrir a otras formas de entretención, y ahí es donde aparecieron estos canales donde nunca había entendido una, un público tan fiel y tan presente. Entonces, eso también es un cambio como de switch, es un cambio en el sentido de que muchas personas que eran seguidores de este tema se dieron cuenta que había mucho más de dónde informarse, y es precisamente estas nuevas generaciones a las que tú señalas. Claro. Exactamente. Y mira también ahí, en esta misma reflexión, Rodrigo, en esa década de los 90, cuando aparecían estos personajes tan importantes, tan destacados, veníamos la generación de los niños detrás. Pero al 2023, yo no veo que venga nadie detrás de nosotros. Al menos en México, a lo mejor en Chile sí, pero no viene atrás nadie. Atrás, o sea, nosotros en la República Mexicana, a partir de como yo lo visualizo, pareciera que estamos condenados nuevamente a que en unos años nuevamente exista ese bache, ese hoyo, ese algo que ocurrió en los ochentas, donde nuevamente se va a quedar en el olvido la investigación ovni mexicana. ¿En tu país hay algo parecido o como tú dices, es todo de manera lineal? Mira, por un lado lo que tú me señalas, yo así analizándolo de manera muy precoz, me alegro porque queda Johannes Díaz para rato. Pero por otro lado, eso es es un muy buen dato. Pero por otra parte, quizás para que ocurra eso, para que no exista esa brecha generacional, hay que hacer el clic con lo que hoy día está sucediendo desde el punto de vista científico, aeronáutico, académico, de introducir este fenómeno en lo que son los debates que ya van a un nivel más allá del ufológico, donde efectivamente gente vinculada al mundo de la academia, da lo mismo el área, esto es interdisciplinario, pueda efectivamente hablar y reconocer de un fenómeno que es genuino. Da lo mismo el origen, da lo mismo el sistema de creencias. Lo que pasa con Chile, acá, afortunadamente, existe una renovación, y hoy día existen pequeños grupos, como sucede en todos lados, se han interesado en esto. Existen, por otro lado, personas individuales que a través de su pequeña trinchera del mundo académico, del mundo de la literatura, del mundo de las, qué sé yo, ciencias, o simplemente del mundo de la investigación, están desarrollando cosas, y gracias a la tecnología, a lo que es la globalización, que para mí es un fenómeno tecnológico más que social o físico, es un fenómeno tecnológico. Gracias a ese fenómeno, ellos han podido hacer público lo que piensan o lo que han averiguado, lo que saben, a diferencia de antes, que era muy difícil. Antes, si tú no tenías el respaldo de una casa editorial, si no tenías conocidos o la forma de llegar a la radio o a la televisión, era imposible que alguien hiciera público lo que investiga o lo que le interesa. Hoy día tú armas un canal, haces un podcast, haces lo que quieras, y de alguna otra forma, a través de las redes sociales, te das a conocer y das a entender cuál es tu punto de vista o tu visión de mundo respecto al tema. Y eso es una gran ventaja, y por eso estas generaciones nuevas que yo insisto, los millennials, los centennials, que generalmente se les tira como para abajo, como que no sirven para nada, que tienen muchos defectos, en eso estamos de acuerdo. Pero si hay algo que tienen
A diferencia de nosotros, que ellos se atreven a ir incluso más allá. Ellos no tienen límites. Ellos no les da lo mismo si cometen un error, tienen la capacidad de reorganizarse, de rearmarse, de reconstruirse. Y eso es muy bueno, porque acá, en ese sentido, a diferencia de nosotros que quizás somos aún un poco más conservadores, ellos van a todo. Y si no resulta, buscan otro camino y hacen una cuestión que va de acuerdo a su generación. Y eso es lo importante. Entonces, los herederos nuestros, que serán la siguiente generación o dos generaciones más, vienen ya con ese chip en el ADN que es una suerte de reinventarse. Entonces, este fenómeno, que sigue siendo el mismo, pero se interpreta de distintas formas, la gracia es ver cómo lo van a evaluar en 30 años más. Eso hace muy interesante. Esperamos estar vivos para poder verlo. Exactamente, sí, sí, como tú dices, ya no hay esas limitantes como cuando nosotros estábamos hace 20 años atrás o 10, bueno, no me voy tan lejos, simplemente 5 años atrás. Y ahora, tú dices, las nuevas generaciones usan las redes sociales y ahora su mensaje llega no solamente a miles, a millones de personas. Entonces eso es como que ese cambio generacional, ¿no? Y yo creo que está bien porque nuestro tema es lo que hace falta, que la gente se siga concientizando. Ahora, Rodrigo, a partir de todo lo que ha ocurrido en los Estados Unidos con estas desclasificaciones de las áreas de inteligencia, la Fuerza Aérea, la Marina, bueno, en fin, todas las áreas de inteligencia y de la milicia estadounidense, ¿qué tanta repercusión ha tenido en tu país en el ámbito civil y en el ámbito militar? Repercusión no, porque acá en Chile, como te decía, el CEFA es un comité que se creó el año 97, haciendo uso en el fondo, las plataformas que tiene la Dirección de Aeronáutica para recibir informes de fenómenos aéreos anómalos, con esa denominación. Eh, y bueno, a partir del informe del Pentágono, específicamente el que salió el 25 de junio del 2021, el que para mí hace como un cambio absoluto de lo que era la era moderna de los ovnis, para mí ese es el punto final de la era moderna de los ovnis y da como el puntapié inicial a la era contemporánea de los ovnis, porque ya se reconoce oficialmente que el fenómeno es genuino, que es real. El punto 7 de ese informe señala que hay un peligro inminente para la operación aérea, que es lo que veníamos diciendo hace 20 años. Entonces, más que cambio, yo creo que se reafirma, por un lado, lo que se venía planteando, tratando de aproximar el estudio de este fenómeno a un área un poco más técnica, pero por otro lado, también sigue existiendo esa desconfianza propia que genera Estados Unidos cuando hace algún comunicado, sobre todo vinculado a este tema. Hoy día, más que clasificación, lo transparentó, que es súper importante. Pero esa transparencia también viene condicionada porque uno ve el informe del Pentágono del 2021, uno ve el informe UAP que salió en enero del 2023, que es del año 2022, y ve las últimas declaraciones que se hicieron en el Congreso, como que de repente no se condice una cosa que está escrita con otra cosa que se dice. Entonces, por eso hay que tener como cuidado y para mí Estados Unidos nunca va a dejar de ser Estados Unidos, es decir, siempre va a utilizar digamos, todo lo que tenga a su alcance con tal de, en cierto modo, obtener ciertos, no sé si provecho, pero las grandes potencias, las superpotencias, no tienen amigos o enemigos, tienen intereses. Y en este caso, esto de alguna forma va a generar alguna utilidad, alguna ganancia, algo que adelante, no lo sé, pero sin embargo, lo único que podemos afirmar es que hoy día ya es irrefutable negar que existe el fenómeno aéreo anómalo, da lo mismo lo que sea. Y eso, por lo menos acá en Chile, ya se venía diciendo desde el año 97 de manera tajante. Entonces, simplemente se reafirma lo que se había estudiado y adelantado hace ya varias décadas. Claro, ustedes en Chile tienen un organismo, un comité que investiga el tema de los ovnis de manera oficial, el CEFA. Y aquí se concentra la mayor parte de los avistamientos, le dan seguimiento, lo investigan y después lo divulgan. Y es considerada una de las oficinas como más transparentes en ese vínculo y esa unión con la sociedad. ¿Eso sigue hasta la fecha, así tal cual, en esa transparencia o se ha modificado? No, sigue tal cual, con esa transparencia. La única diferencia es que el CFA, que antes era un comité que dependía directamente del secretario general de la Dirección de Aeronáutica, bajó su categoría a sección y hoy día depende de la Secretaría General. Entonces hay una suerte como de
más que de Secretaría General, de la Secretaría de Comunicaciones. Bajó como 3 o 4 niveles en cuanto a lo que significa su posicionamiento dentro de la organización. ¿Qué significa eso? Desde el punto de vista burocrático, para poder emitir un comunicado oficial o hacer uso público de lo que es la difusión del tema, tiene que pasar por varios filtros, no tan solo uno, sino que hoy día son como 3 o 4. Ahora, uno va a la página del CFA y están los casos transparentados, están los informes. Lo más interesante es que hay un cierto esquema donde dejan claro que hay reportes que hasta el día de hoy no tienen explicación y esos son ese porcentaje que nosotros siempre consideramos que va entre el 2 al 4%, que son casos inexplicables. Y esos son los casos que realmente interesan, donde hay que, en cierto modo, profundizar un poco más, porque es ahí donde está o se concentra, yo diría, la materia prima de lo que es el fenómeno aeronómalo. Todo el resto que tenga explicación, me parece estupendo que tenga explicación y qué bueno que se transparente la explicación. Pero cuando quedan algunos que están inconclusos, a mí me da mucha risa porque hay ciertos negacionistas que dicen el hecho que estén inexplicables no significa que sean o extraterrestres o anómalos. Perfecto, pero por otro lado, uno también lo ve y se da cuenta de que por muchas vueltas que se le dé, por todos los estudios que se hagan, todos los análisis o todo lo que se trate de refutar, hay reportes que siguen no teniendo explicación. Y eso es lo más interesante, que no tan solo nos demuestra que es genuino el fenómeno, sino que además tiene una complejidad extra que ya es momento que empecemos a discutirla. Claro, exactamente. Ahora, ¿sería un fenómeno exclusivo, por llamarlo de alguna manera, para Chile o es un fenómeno que a los vecinos de Chile también les afecta? Es decir, las mismas características, los mismos objetos, el tamaño del objeto, quizá el color del objeto, el que lo detecten en radar, el que sea reportado. ¿Es algo muy exclusivo de Chile o es algo también de toda Latinoamérica? Yo diría que es algo global, porque cuando uno analiza ciertos mitos fundacionales, que es sumamente importante aquí situarse en que la era moderna de los ovnis parte en 1947, pero hay ciertos estudios, registros, literatura previa a eso, durante toda la historia de la humanidad, donde se observan fenómenos muy similares a lo que hoy día, por ejemplo, describimos como un Foo Fighter. Un Foo Fighter que hoy día es algo que ya todo el mundo lo tiene más o menos conceptualizado, que son unas luz que de una u otra manera se desplaza en forma rápida, que es muy pequeña, del tamaño de una pelota de básquetbol o de un neumático, de un vehículo. Resulta que hay vestigios o registros literarios que vienen de mucho antes, como por ejemplo, yo siempre los invito a que lean Pasaporte a Magonia de Jacques Vallée, que es como un libro iniciático para los que estudian este fenómeno. Y ahí él hace referencia a otro libro que es del reverendo Robert Kirk, que se llama La historia secreta de los elfos, hadas y duendes, donde se aprecian o donde se registran o se describen la observación de ciertos fenómenos luminosos que acosaban a los campesinos del medievo, ¿no es cierto?, del norte de Escocia. Bueno, y ese tipo de descripción, si uno la asimila a lo que es hoy día un Foo Fighter, a lo que es hoy día, no sé, la cultura mapuche, en Chile existe el Anchimalén, que es una luz mala, y que se da o se circunscribe en distintas zonas geográficas globales, en distintas partes del mundo, en distintas épocas, estamos hablando del mismo fenómeno. Lo que pasa es que la interpretación que se le da, culturalmente hablando, va de acuerdo a la época en que se hace visible, a la época que se deja el registro y al nivel de creencia de la cultura que lo observa. Por ende, es sumamente interesante y eso nos demuestra de que estas anomalías son algo que han estado presentes a lo largo de toda la historia de la humanidad. Claro, exactamente. Pareciera que es un fenómeno, mucha gente pensaría que es algo reciente, es algo nuevo, pero ya como tú bien lo mencionas, cuando nos vamos a las leyendas, a las historias, a los mitos, nos damos cuenta que se hace referencia prácticamente al mismo fenómeno que nosotros estamos investigando, que estamos divulgando, Rodrigo. Totalmente, totalmente. Ahora, esos son ciertas manifestaciones luminosas. Ahora, hay otro tipo de registros que son extremadamente complejos, y yo voy a hacer mención, no voy a hacer un spoiler, pero hay una observación que se hizo acá en Punta Arenas, efectivamente el 3 de abril del año 1992, donde pasa un objeto que tiene dimensiones extraordinarias. Extraordinarias en el sentido que las personas que atestiguaron hablan de algo que tiene eh, kilómetros de distancia. O sea, no estamos hablando de un objeto o alguien dice, oye, vi una nave que era el porte de un bus. No, no, esta cuestión tenía
según los controladores de tránsito aéreo que estaban en la torre el día de la observación, algo que pasó sobre el aeropuerto, haciendo una prolongación desde donde lo observaron hasta donde se veía, estamos hablando entre 4 a 8 Ahí se cortó entre 4, bueno, y 8 kilómetros. a ver, 4 y 8, nuevamente, ahí se cortó entre 4 y cuánto. 4 y 8 kilómetros. Wow, un objeto De, un volando. objeto volando entre 4 y 8 kilómetros pasó desde el norte de Punta Arenas, sobre el aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo, sobre el estrecho Magallanes y se pierde en la isla Grande de Tierra del Fuego. Alguien, por Dios, que me diga qué es lo que es eso. ¿Qué tipo de tecnología del año 1992 tenía esa capacidad? No lo sé. Yo, por lo menos, he tratado de buscar por todas partes y no tenemos explicación para eso. Bueno, este entra dentro de ese porcentaje. Claro, bueno, ahí se fue el audio, Rodrigo, se fue el audio. Ahí, a ver, ahí algo pasó al audio, algo pasó al audio. A ver, bueno, ahí se fue el internet. Ahí a ver, ahí ya te vemos, ahí ya te Hola, vemos. hola, 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 Ahí, hola. exacto, ahí ya te escuchamos muy bien. A ver, entonces sería en Punta Arenas y fue un objeto entre 4 a 8 kilómetros. De 4 a 8 kilómetros es lo que se puede calcular de acuerdo a la observación de los controladores de tránsito aéreo que estaban de turno en la noche que ocurre este incidente, que pasa ese objeto volando desde el norte de Punta Arenas, pasa sobre el aeropuerto, pasa sobre el estrecho Magallanes y se pierde en la isla Grande de Tierra del Fuego hacia el sur. Bueno, ¿qué es lo que es eso? ¿Qué tecnología puede hacer eso? No lo sé, no lo sabemos. Podremos especular, obviamente, eso es una nave, es una cuestión gigantesca, sí, pero pasó y no lo vieron dos personas, lo vieron cientos de personas. Y Bueno, eso quedó como titular de los periódicos de acá durante una semana y hasta el día de hoy se habla de ese caso. Bueno, ¿qué es lo que es eso? Entonces, es ahí donde entramos a esta delgada línea roja o estamos parados sobre la cornisa, porque tampoco nos vamos a tirar al vacío para en cierto modo quedar en el vacío, sino que simplemente tenemos que entrar hoy día a estudiar y analizar este fenómeno con la profundidad, pero al mismo tiempo con el cuidado para tampoco entrar en lo que es el canal de la especulación, ni nada, también para tener el no pasar por las aduanas del escepticismo, que es categóricamente lapidario, sino que simplemente dejar los hechos concretos y objetivos. Eso es un hecho objetivo, es una cuestión que es irrefutable. Bueno, ¿qué es lo que es? No lo sabemos. Por eso es necesario, como un montón de casos que hay que son absolutamente indesmentibles, analizarlo en un grupo colegiado que nos permita avanzar un poco más y dejar de estar en este pantanoso estado donde hasta antes de este informe del Pentágono estábamos discutiendo si los ovnis eran reales o no son reales. Hoy día ya no se discute eso. Ya exactamente. dejemos de lado. Exacto. Ahora, en este caso de Punta Arenas, ¿a qué conclusiones se llegó por parte quizá de las autoridades militares? No sé si en el ámbito civil hayan llegado a conclusiones. ¿Qué pasó después de ese incidente? Ya, aparte de ser un titular, el CEFA se crea 5 años después, por lo tanto queda un caso como es, no hizo investigación retroactiva, no existía ningún órgano oficial que lo validara, pero claramente ahí ese caso había quedado en el aire, en buen sentido. Y bueno, en el libro que vamos a publicar ahora, que se llama OVNIs desde Chile, está analizado un poco más profundo con los testimonios de quienes en primera persona fueron testigos de esto y que en realidad nunca habían hablado. Nunca habían hablado por el hecho de simplemente no hacer el ridículo, que no los molestaran, que esta cuestión en realidad, pucha, es como incómodo, a pesar de que fue observado por cientos de personas, porque eso lo observó los dos controladores de la torre, el controlador del radar, la tripulación del avión, y cientos de personas que iban hacia el aeropuerto a buscar a pasajeros que venían en el avión de atrás, que venía observando esta tremenda cuestión hace rato. En el diario salían tres testimonios, uno de un funcionario de la Fuerza Aérea que lo observó, otro de dos mujeres que iban manejando hacia el norte de Punta Arenas, hacia Puerto Natales, y tuvieron que detenerse en la carretera para contemplar esto que pasó, que fue extraordinariamente grande, gigante y sin ningún tipo de explicación. Y por otro lado, la denuncia de la misma oficina de operación aérea, que esa noche recibió como 15 llamadas, estoy hablando de 1992, teléfono red fija, no había celulares, de distintos puntos de la ciudad de Punta Arenas, de distintas ciudades como Puerto Natales, Timauque, el Cerro Sombrero, la isla Tierra del Fuego, en fin, donde todos le decían, oiga, ¿sabe qué pasó? Una cuestión gigantesca acá, no sé lo que es, pero pasó.
Bueno, ¿qué es lo que es eso? La verdad que no tenemos conclusión. Podríamos entrar en el campo de la especulación, por supuesto, pero mientras no tengamos nada más certero, nos quedamos con el relato y con los testimonios, y obviamente nos dejan en claro que ahí pasó algo que no tenemos cómo explicarlo. Claro, desde luego. ¿Este caso fue en 1992? 1992, el 3 de abril de 1992. Ok, 3 de abril de 1992. Muy bien. Ahora, la oficina, el CEFA, ¿por qué motivo o cuál fue el origen de su fundación? ¿Fue por los diversos avistamientos que se registraban en tu país o qué fue lo que originó que se creara este comité? Bueno, digamos, el incidente que generó el CEFA fue el incidente que ocurre también a fines de marzo, pero del año 1997, donde un avión de la aviación del ejército, más que hacer una denuncia, tiene un contacto radial con la torre de Chacayuta de Arica, porque había recibido unas llamadas telefónicas de la gente observando unas luces en la ciudad. Ese audio está disponible, está en la página del CEFA. El piloto hace mucho rato que la tripulación venía observando ese incidente o ese fenómeno, pero no lo habían visto, sino que simplemente ellos seguían observando, haciendo su aproximación instrumental. Cuando ya entran en diálogo con la torre de control, efectivamente hacen unas exclamaciones que son, esto es increíble, nunca había visto algo así, cosas así, que era una luz que se desplazaba muy rápido de norte a sur y sur a norte hacia el este de la ciudad de Arica. Bueno, eso trascendió, salió en la prensa, tuvo el atraso de un vuelo que venía desde el sur, en fin, obligó a que la autoridad aeronáutica tomara medidas al respecto. Y en esos momentos, en la Escuela Técnica Aeronáutica estaba un controlador de tránsito aéreo como profesor que llevaba varias décadas juntando material, que es don Gustavo Rodríguez Navarro. Y a él se le consultó, oye, ¿qué hacemos con esto? Por otro lado, ya habían un ex comandante en jefe de la Fuerza Aérea, el general Ramón Vega, ya tenía la idea de hacer una investigación o de hacer un comité de investigación oficial, porque él, junto con otros pilotos de antaño, como el caso, no sé, del general Gabrieli, habían tenido observaciones en la década del 70, entonces esta cuestión no era novedad. Bueno, aquí se dio el punto y con ese incidente en octubre de 1997 sale el decreto con el cual se crea este comité, Gustavo Rodríguez siendo a partir de ese momento, en cierto modo, el secretario ejecutivo o quien se encargaba de las investigaciones. Así que, en cierto modo, ese comité se debe o en gran medida es gracias a la labor de don Gustavo Rodríguez Navarro, que es una persona que yo diría uno de los que más conoce o sabe de este fenómeno acá en Chile. Claro, qué interesante. Ahora, ¿qué tantos avistamientos se registran en tu país? ¿Es normal? ¿Ya lo ven como algo común o es algo, sigue siendo un fenómeno extraordinario? No, más que común, yo diría que es un fenómeno que eh, es bastante recurrente en nuestro país, por una razón muy sencilla. Chile es un país muy extenso. Ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos 6.000 kilómetros de costa, o sea, un país muy largo, 4.000 y tantos kilómetros de superficie, más el territorio antártico. Por ende, con con ese largo es muy factible que en alguna oportunidad sea observable fenómenos anómalos en los cielos. Pero también coincide que hay ciertos puntos o ciertos lugares donde esta casuística es mayor. Yo no quiero hablar de zonas calientes, pero sí que hay ciertos lugares que no precisamente son zonas urbanas, sino que lugares donde hay una mayor concentración de avistamientos, lo cual, insisto, que requiere un estudio como, por ejemplo, se hizo en la década del 80 en Hesdalen cuando se observaban estos fenómenos en el valle del interior de Noruega. Bueno, aquí hay sectores como la estancia Baker cerca de Cochrane, en la región de Aysén, el cajón del Maule, donde está ¿cómo se llama? No es la laguna del Maule, es la represa Colbún, donde hay un sector que ya es recurrente recibir ahí tipo de denuncia. El norte grande de Chile completo. Hay un desierto que es tremendo, que es el desierto más árido del mundo, que es el desierto de Atacama, donde hay una serie de avistamientos que son ya bastante más conocidos de lo que uno se imagina. O sea, el año 74 un grupo de 5 artistas iban en un vehículo en Antofagasta y observan una cuestión donde paran, hacen un cambio de luces, le piden a un camión que haga cambio de luces y esto se empieza a acercar y ahí la historia se transforma en algo mucho más profundo. Bueno,
hay una serie de registros y una serie de observaciones que van empezando a superar esas capas del escepticismo, donde empezamos a darnos cuenta de que ya no estamos hablando de una mala interpretación de Venus, de Júpiter, de una luz lejana, de un rayo globular o de un dron. No, estamos hablando de cosas que hasta el día de hoy no es factible poder explicar. Entonces, es cierto, Chile tiene una casuística muy elevada y quizás por lo mismo, aquí la investigación oficial partió el año 68. UFO Chile, que es la primera agrupación formal que se hizo de investigadores civiles, parte a inicios de la década del 60, con reuniones a fines de la década del 50. Es decir, hay un interés genuino porque obviamente las denuncias eran mucho más común y mucho más abiertas de lo que uno se imagina. Claro, ahora, ¿qué consideras que haya en esos sitios donde son constantes esos avistamientos? ¿Habrá algo en cuanto al suelo, en el subsuelo? ¿Habrá algún mineral especial? ¿Será la zona? Muchas veces, Rodrigo, se habla de puertas dimensionales, de lugares mágicos, de lugares de poder, pero nos damos cuenta que cuando leemos esas leyendas, cuando nos enteramos de esas informaciones de décadas pasadas, pues coincide ahora con nuestro tema, con el fenómeno ovni. Es decir, pareciera que son los mismos lugares, los mismos sitios, lo único que cambia es la interpretación que la sociedad actualmente le está dando. Sí, sí, yo no sé si será un tema tectónico, un tema de minerales, pero hay zonas que son mucho más recurrentes la observación y registro de este tipo de cosas. Hay un ejemplo muy claro. Mira, acá en Chile, en el sur, hay una isla que se llama la Isla Grande de Chiloé, que es un lugar que está eh, muy, digamos, cubierto de una manta de misterio, con leyendas de brujos, leyendas así como muy propias de un sincretismo entre lo que era la cultura huilliche que estaba ahí originalmente, con los españoles que llegaron en posterior, etcétera, etcétera. Bueno, en ese lugar se crea la leyenda del Caleuche, que es un barco fantasma. Es una leyenda que se viene a dar, yo diría, para la época colonial, que es hasta antes de 1810. Pues bueno, hay una carta de un capitán de un barco, Arturo Prat Fonseca, sobrino del héroe máximo de la Armada chilena, que es el capitán Arturo Prat, que describe en 1909 la observación del Caleuche y le escribe a un amigo. Oye, estoy muy contento porque tuve la suerte de ver el Caleuche muy cerca de Ancud, que es donde está esa isla de Chiloé, al inicio de la isla de Chiloé. Y describe dos luces que salen del agua y empiezan a jugar entre ellas y se van muy velozmente hacia el sur y que las pierden de vista, pero tuvo la oportunidad de verlas y las describe. Bueno, él interpretó el Caleuche, que era una leyenda o un mito desde ese lugar. Hoy día, cuando analizamos esta carta, para nosotros esa cuestión es una observación ufológica. O sea, son dos fighters o dos fenómenos anómalos que de una u otra manera se hicieron visibles a través del agua. Por ende, aquí también hay una serie de registros que son propios del mar, de gente de mar, de navegantes, de pescadores, de marinos de la Armada, pero que también no se ha considerado tanto como las observaciones terrestres, cuando aquí vuelven a existir hay 6.000 kilómetros de costa. Entonces, más que zona específica, yo diría que el país completo es una larga faja de lugares donde se observan fenómenos anómalos, y esto yo creo que es más común de lo que uno cree. Por ende, hacerle una sola explicación o darle una sola explicación a estos fenómenos también es un error. Creo que aquí hay una serie de fenómenos, una serie de manifestaciones que pueden tener muchas explicaciones, pero que ya hoy día no vayamos en la negación. Vayamos directo a este tipo de casos como el que te acabo de comentar, u otros, para empezar a hacer como la unificación de esa información y hacer teoría a base de datos. Porque claramente es bien verbal, o sea, aquí hay una cuestión que es extraordinaria o que puede ser parte de la naturaleza per se y que nosotros le damos una interpretación distinta. No lo sé, pero por eso es necesario hacer una investigación más profunda, por eso debe ser la interdisciplinaria, multidisciplinaria, transdisciplinaria, como quieran, pero hay que hacerla sí o sí, porque ya llegamos a un punto de inflexión donde esto ya no podemos hoy día comulgar con ruedas de carreta, pero por otro lado, no podemos tampoco negar algo que ya es genuino y que
es irrefutable. O sea, hay reportes que hay incidentes que son absolutamente complejos, extraños, que involucran al mundo aeronáutico, a las Fuerzas Armadas, a personas civiles, a gente común y corriente, y que, bueno, hay que hacerse cargo alguna vez. Yo creo que hoy día ya es el momento. Claro, pudiéramos considerar, y solamente quizá, que sea eso que siempre nos han dicho de bases de supuestas inteligencias no humanas, o será por el otro lado tecnología muy avanzada de algún país que quizás se haya ido hacia esas regiones en América del Sur, o la última de las opciones, que pudiera ser tecnología de los últimos nazis que se fueron a América del Sur. ¿Será? ¿Cuál de esas tres consideras que pudiera ser la respuesta a estos misterios? Lo de los nazis yo lo descarto tajantemente, porque ya hay estudios que son bastante más prolijos de que ahí hay mucho de mitología, hay ciertos autores que dieron un fuerte hincapié a eso y que en realidad es más ficción que realidad. Pero sí, cualquiera de las otras, yo no descarto ninguna. O sea, yo como no vengo del ala creyente, es decir, a mí no me pasó un fenómeno como suele suceder con muchos investigadores que tienen como su iniciación a través de una observación cuando jóvenes, cuando niños, en alguna experiencia, y de ahí se hacen ufólogos. Entonces, obviamente que tienen el alma con un sistema de creencias. Yo no soy creyente en lo extraterrestre, pero sí yo no puedo descartar de que algunos de estos fenómenos puedan tener un origen de afuera. O sea, que alguien que me venga a explicar qué es lo que pasó en Punta Arenas en el año 92, u otros casos que son, por ejemplo, Teherán, el año 76, la noche de los ovnis de Brasil del 86, en el caso de ustedes, México, después del terremoto. Hay cosas que no tienen explicación y que lógicamente al darle una vuelta uno dice, bueno, es que esto podría ser, claro que podría ser. O sea, yo si lo niego también entraría a jugar en esa, yo diría como el juego binario, sí, no, sí, no. No, aquí en todo, como en todas las cosas de la vida, hay grises, hay cosas que de repente no es blanco y negro, no es sí o no, sino que hay que dejar abierto un espacio para poder debatirlo y profundizarlo. Entonces, yo no me niego a la existencia de un origen extraterrestre bajo ninguna circunstancia. Hay cuestiones que no tienen explicación, como otras que sí la tienen, o como otras que pueden ser naturales, o como otras que pueden ser tecnología externa. Lo que pasa es que la tecnología súper desarrollada de las superpotencias, la estamos viendo recién hace ¿cuánto? 10, 15 años, recién del Golfo 1, 20 años, 30 años. Pero esos reportes que tenemos extraordinarios de la década del 60, de la década del 70, eso no es super tecnología. Ahí, si bien aviones de tecnología, el Blackbeard es un avión hipertecnológico que salió el año 64, pero previo a eso hay observaciones extraordinarias que no son precisamente ese avión. Entonces, obviamente, uno debe ser también objetivo y decir, bueno, esta cuestión no me cuadra con la tecnología del momento, con el desarrollo científico militar del momento. Esto es otra cosa. Bueno, ¿qué es lo que es? No lo sé, pero está ahí. Entonces, por lo mismo, yo me abro todas las posibilidades y no tengo ningún problema cuando algo como eso mismo de Punta Arenas o algún otro caso así más bien extraordinario. Por ejemplo, la luz de Campeche. ¿Cuánto se ha discutido con respecto a la luz de Campeche? No, que eso es como lo que pasó con el caso Manises, que era la fogonera de Escombrera. Ah, no, el piloto se confundió con la llamarada. Oye, perdóname, aquí o sea, un avión de guerra electrónica haciendo observación con una cámara infrarroja y gente que lleva años haciendo ese trabajo, Claro, profesionalmente claro. hablando, no se va a prestar para interpretar una llamarada, así, no, esos son pozos petroleros, o sea, con un simplismo y un reduccionismo vergonzoso, aquí hay que entrar un poco más o sea, pongámonos serios, pongámonos un poco más, yo diría, objetivos y a priori esa negación tan propia de ciertos personajes que precisamente son ufólogos conversos, no existe peor astilla que la del mismo árbol, hay que ser más cauteloso y cuando algo tiene rasgos así un poco ambiguos, no hay que tirarse a la piscina, hay que dejar que se profundice un poco más y si los casos quedan abiertos, no importa, hay muchos casos abiertos. Claro. Y va a llegar un momento en que tienen que esos casos, de una u otra forma, desenredarse con información que llegue también de muy buena fuente a futuro. Es decir, esto es algo que está abierto.
Claro, exacto. Ahora, Rodrigo, para que la gente que te mira, la gente que te está escuchando en estos momentos, entienda esa parte de esos ovnis, ¿qué características tú consideras que son o debe de tener un caso para considerar que no es tecnología, que no se trata de una mala interpretación? Sabemos y nos queda muy claro que en muchas de las ocasiones o puede ser la velocidad o los ángulos con los que se mueven. Tú, desde esta investigación y divulgación que haces y también, bueno, como piloto, ¿cuáles serían esas características que pudiéramos considerar que no se trata de tecnología de los humanos? Bueno, primero es las características propias de la observación, el fenómeno en sí. Segundo, las velocidades que muestre, los cambios de velocidad, la aceleración, los frenos, los virajes de 90 grados o la capacidad de saltarse las barreras de la gravedad. Y luego, características propias. Aquí hay un caso que nosotros estamos relatando que es de la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea que ocurre el 3 de septiembre del año 2012, hace muy poco, hace 11 años atrás. Me refiero muy poco en lo que significa la historia ufológica global. Tres funcionarios de la Fuerza Aérea, entre ellos un uniformado, observan cinco luces que se desplazan desde la cordillera hacia la Academia de Guerra y las luces tenían el tamaño de, uno la describió como balones un poco más grandes que de básquetbol, otro que eran un poco más grandes como un neumático, por eso para mí esos son los marcos de referencia de este tipo de objetos o de luminosidades, pero que además hicieron unos cambios de posiciones, en el sentido de que no eran luces que venían así volando de la nada, sino que frente a ellos hicieron cambios de posiciones quedando como círculos, como cuadrados, como triángulos, y luego en la línea vertical empiezan a ascender y a medida que ascienden sigan desapareciendo. Bueno, ¿qué es lo que es eso? O sea, uno dice, oye, pueden ser drones, oye, espérate un poco. O sea, está bien, hoy día hay mucha tecnología que claramente puede ser confundida con anomalías aéreas. Pero esa cuestión, más otro relato de uno de los mismos testigos, indica que eso es algo extraordinario, que es anómalo por sí, por sus movimientos, por sus características, por la configuración, por las formas que toma, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué es lo que es eso? No lo sé, pero ahí te demuestra en plenitud que es un fenómeno muy difícil de interpretar, impredecible, y que al mismo tiempo tiene esa cualidad de que se hace observable bajo ciertas circunstancias. A veces con una persona, otras veces masivamente, otras veces solamente con sistemas de detección electrónica, ya sea visor infrarrojo, radares, etcétera, etcétera. Entonces, por lo mismo, también eso permite ampliar un poco lo que nosotros calculamos que podría ser el origen, que pueden ser múltiples orígenes, y tampoco se pueden descartar ninguno. Es decir, o son todos o no hay ninguno, pero aquí es una tal gama de características, sobre todo la más importante es que sea anómalo. Anómalo es un movimiento que sea absolutamente ajeno a lo que nosotros conocemos dentro de lo que es la aeronáutica o la aviación civil, comercial, militar, la que hoy día tenemos a la vista. Eh, el tema de los drones ha causado bastante confusiones, o los satélites también, la entrada de basura o chatarra espacial, pero hay manifestaciones como la que yo te acabo de señalar, u otras que son eh, por montones, que no tienen esa característica y que claramente reflejan una anomalía o algo que está fuera de nuestros cánones o conceptualización de lo que significa la física o en este caso la aerodinámica. ¿Pudiéramos considerar, Rodrigo, que algunos de estos casos han representado un problema para la seguridad aérea, para la seguridad nacional? No sé si la seguridad nacional, pero sí la seguridad aérea. O sea, la seguridad nacional lo vimos en el caso de Estados Unidos, los incidentes que pasaron ahora el 4 de febrero, el 10, 11 y 12, donde fueron a derribar exactamente lo que estaba sobrevolando Estados Unidos. Nosotros supimos solamente lo que pasó el 4 de febrero con ese globo chino de Carolina del Norte, pero lo que pasó después luego en Alaska, en Yukon, en, qué sé yo, en el lago Hurón, nunca vamos a saber porque ya no supimos lo que se cayó ahí o lo que derribaron. Se supone que son globos chinos, se supone. Eso podríamos decir como que atenta un poco a la seguridad nacional, porque de hecho el cerrar un espacio aéreo como pasó eh, el 11 de febrero que se cerró el espacio aéreo de Montana, ahí uno hicimos el otro día un cálculo
Y claro, en la zona donde se cerró, el H2 y H1, que son espacios aéreos norteamericanos, claro, de Montana es un estado relativamente pequeño, pequeño que habita 1 millón de habitantes en el estado, pero es una zona de circulación aérea de los vuelos que van desde el este al oeste y viceversa. Y ahí aproximadamente con las horas que se tuvo cerrado ese espacio aéreo, se desviaron aproximadamente entre 200 y 250 vuelos. Entonces nosotros decimos, bueno, ¿y quién paga eso? Acá en Chile se dice paga Pepe. En el Claro. fondo, ¿quién es? Es nadie. O sea, el desvío, gastar más combustible, más horas de vuelo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿quién paga eso? Nada, es Pepe. Bueno, da lo mismo que él lo pague. El punto es que eso generó ya no un incidente, pero un problema mayor para lo que significa el tránsito aéreo. Hay reportes acá en Chile. Ustedes tienen uno que, de hecho, hay un avión que fue hasta golpeado por unas cosas en su parte inferior. Acá en Chile, en 1988, un avión LAN Chile tuvo que hacer un viraje escarpado a la izquierda en una aproximación nocturna a la pista de Puerto Montt el 1 de junio del 88. ¿Por qué? Porque tenía un tráfico al frente que tenía colores amarillo, rojo, verde, con una luz blanca potente que en un momento determinado se le vino en sentido contrario, y si el piloto no hace el viraje escarpado, esto lo colisiona o pasa por próximo al avión o al lado del ala, no lo sabemos. Eso lo observó la tripulación, el controlador de la torre, el controlador del radar y bastante gente del aeropuerto. Están los audios, también están disponibles, que duran 5 minutos, donde está la conversación y diálogo entre los pilotos y la torre, los pilotos del centro de control, los pilotos y otro avión, y al final llegamos a la conclusión de que, afortunadamente, por una acción instintiva, si ese piloto no hace ese viraje hacia el lado contrario, porque los que saben de aviación saben que si se encuentran dos aviones de frente, el procedimiento estandarizado internacional es que tienen que hacer viraje a la derecha para que los aviones no se colisionen. Bueno, este lo hizo a la izquierda porque si no, eso los choca. ¿Qué pasó ahí? Afortunadamente, este piloto, sin tener ningún tipo de noción ni conocimientos de ovnis, un tráfico que venía en sentido contrario, casi lo colisiona. ¿Qué es lo que ese tráfico? No sé, porque ese tráfico después se pegó una vuelta hacia el mar, volvió, se iluminó. ¿Qué es lo que eso? No tengo idea, pero casi lo chocó, y eso demuestra claramente que este fenómeno en sí genera un peligro para la operación aérea. Y no digo potencial porque la palabra peligro en su definición trae en sí el concepto potencial. Es un peligro. Y los peligros se tienen que evaluar de acuerdo a un análisis de riesgo, es decir, a cuanto a la severidad y a la probabilidad. Eso significa el SMS, que es el Safety Management System. Bueno, esto genera un peligro para la operación aérea. Y hoy día, 2023, que tenemos un rango de entre 38 y 40 millones de operaciones aéreas al año, de que al 2030 esto se va a duplicar. Con un espacio aéreo saturadísimo, cualquier cosa que se meta, dron, dron chino, dron norteamericano, dron ruso, globo, fenómeno aéreo anómalo, nave extraterrestre, lo que sea que se meta, va a entorpecer ese tráfico que ya va a estar absolutamente calculado para evitar una sobresaturación. Entonces, esto sí o sí tiene que tomarse muy en serio, y así lo han hecho ciertas autoridades, sobre todo norteamericanas. Por eso Richard Haynes es súper importante, porque él planteó este concepto del UAP el año 1999, cuando crea la NARCAP. Y si ustedes buscan, Richard Haynes tiene varias publicaciones formales, varios papers donde habla de la seguridad aeroespacial basado en los fenómenos anómalos. Le da lo mismo al origen. Él habla de fenómenos anómalos y que claramente son un peligro para la operación aérea. Y eso lo venimos diciendo hace mucho rato atrás. Claro, exactamente. Yo creo que es ahí donde radica la importancia, la trascendencia de investigar, de analizar el fenómeno ovni, más allá de lo que la gente pueda considerar si vienen de otro planeta o no vienen de otro planeta. El asunto es de que hay un fenómeno allá arriba que interactúa con los aviones, tanto militares como civiles, y el asunto es de que esperemos que nunca vaya a ocurrir, pero ya ha ocurrido acercamientos y que ha puesto en peligro a las personas, a la tripulación, a los pasajeros de esos aviones. Así que, ¿qué consideras, Rodrigo, para ir terminando ya esta conversación, qué consideras que haga falta en Latinoamérica en cuanto a la investigación ovni? Bueno, Latinoamérica ha sido igual una suerte de puntal respecto a este tema, porque eh, si bien la función fiscal estatal ya hoy día la tomó la ARO en Estados Unidos, que es pública,
está la oficina de, ¿cómo se llama?, de resolución de anomalías de todos los dominios, por eso se llama Transmedia, porque es tierra, aire y mar. Pero esto en Latinoamérica ya se venía dando hace rato, o sea, se dio en Chile el año 68, se hizo la CRIOVNI en Uruguay en la década del 70. Después sale el CEFA, también se creó algo parecido al CEFA en Argentina, la OIFA en Perú, es decir, hubo un acercamiento. La noche de los ovnis de Brasil, en 1986, ustedes buscan, hay un video donde sale no sé si era el director o el ministro de Aeronáutica, el brigadier Octavio Moreira Lima, dando una declaración pública con tres de los pilotos, de los cinco pilotos que fueron a la persecución de estos 21 objetos que anduvieron dando vuelta por los cielos brasileños. Bueno, ¿qué es lo que es eso? No sé, pero tuvo que la autoridad aeronáutica reconocerlo. Estamos hablando de 1986, cuando Estados Unidos todavía era algo sumamente secreto. Francia después tuvo una suerte de como de despertar. Si bien el Japan fue pionero, el informe Cometa fue el que abrió los ojos y el 99 permitió que hoy día se hablara de este tema desde otra perspectiva. Pero Francia es Francia y vive para los franceses, no le interesa al resto del mundo. Entonces, aquí cuando se hace algo un poco más universal, lamentablemente nosotros en Occidente estamos ligados o estamos supeditados a lo que haga o deje de hacer Estados Unidos, nos guste o no nos guste. Y en este sentido, como ya abrió estas puertas, abrió esta transparencia respecto al tema, pienso que hay países que están bastante adelantados en tomar esa nueva forma de aproximarse a este fenómeno, desde el punto de vista netamente de la seguridad aeroespacial, y empezar a debatirlo y discutirlo, yo diría, consensuadamente. Eh, Tal cual como tú me señalabas hace unos días, espero que efectivamente en México exista este acercamiento. eh, Puede ser con el mundo político, puede ser con el mundo académico, pero tiene que haber en un momento un quiebre de esa distancia o distanciamiento. Porque yo sé que la ufología en sí es una pseudociencia que está muy contaminada, que ha sido en realidad el fetiche de muchas personas, que ha sido más, yo diría, parte fantasiosa de ideas y de creencias, más que en realidad algo que tenga sustento. Pero en cierto modo, aunque tampoco a los que están analizando esto no les guste, en gran medida hay muchos ufólogos que son los que tienen la información, la base de datos y los casos que van a necesitar para poder debatir esto de manera más, yo diría, científica. Porque los reportes, una cosa es una idea y otra es que venga alguien con todos los detalles, que eso es sumamente importante. Entonces, para cerrar, claro, hoy día yo creo que más que conviene, es necesario dar el paso siguiente. Fíjate que acá en Chile, el próximo 13 de mayo, se va a desarrollar un evento en el Museo Histórico y Militar de Santiago que dice OVNIs en la conquista y en la colonia. Es decir, desde 1536 hasta 1810. O sea, el registro de observaciones anómalas en épocas que uno dice, pero ¿cómo? Claro, y es lo que estamos hablando. Si este tema no parte del año 47, este tema acompañado a la especie humana desde los orígenes de la civilización, nos guste o no nos guste. ¿Qué es lo que es? Eso hay que descubrirlo y para eso tenemos que sentarnos a conversar y a discutir. Entonces, ahí hay una primera aproximación al mundo histórico académico respecto a este tema, porque vamos a hablar, aunque se interpreten mito y leyenda, vamos a hablar de lo que precisamente tenemos que hacer en el resto de los países. Yo me imagino la cantidad de información que debe haber histórica en México. Debe ser extraordinaria. Bueno, hay que tomarla y discutirla. ¿Para qué decir el mundo aeronáutico? ¿Para qué decir el mundo militar? Llegó el momento como de empezar a conversar, a sentarse a conversar. Si hoy día, en el mundo en que vivimos, lo más importante es el diálogo. Bueno, esto hay que dialogarlo. Esto hay que sentarse y decir, sabes que yo tengo acá una serie de reportes, yo tengo acá estos antecedentes, yo tengo acá esta visión, tengo aquí, y en cierto modo se va construyendo algo que no existe, que es la teorización de un fenómeno que es muy disperso, muy extraño, muy anómalo, muy complejo, pero que tiene que llegar un momento en que entremos ya a tierra derecha, como decimos los hípicos, y comenzar a dialogar. Los Claro. diálogos interdisciplinarios, creo que es lo que hace falta hoy día para poder dar el paso siguiente y ver qué es lo que se nos viene, porque ajeno a la tecnología de la superpotencia, hay un fenómeno genuino que ha estado presente y ese es necesario abordarlo.
Exactamente, sí. Ahí está, Museo Histórico y Militar de Chile presenta Conversatorio OVNIs en la Conquista y la Colonia de Chile. Sábado 13 de mayo de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y bueno, pues la entrada es liberada. Participan Sergio Sánchez, Juan Guillermo Prado, Rodrigo Fuensalida y Rodrigo Bravo. Así que bueno, pues ahí, ¿dónde la gente puede solicitar más información, Rodrigo, o que le lleguen ahí directo a este sitio? Pueden llegar a este sitio directo o yo tengo mis redes sociales, @bufón en mi Twitter, arroba eco-bufón en el Instagram, o en la misma página del Museo Histórico Militar está disponible. Esto es absolutamente gratuito, es un sábado en la mañana, que lógicamente vamos a hacer un evento histórico. Y aparte de esto, vamos a presentar o vamos a dar el puntapié inicial al libro OVNI desde Chile, donde se hace un estudio de 20 casos para refrescar la casuística chilena, y al mismo tiempo vamos a presentar dos conceptos que son sumamente importantes hoy día para generar el debate. Uno, el término de la era moderna de los ovnis y el inicio de la era contemporánea de los ovnis. Y dos, el cambio de paradigma. Es decir, esto hay que estudiarlo y analizarlo desde todas las visiones posibles, como te decía, con diálogos interdisciplinarios. Ojalá que así sea, porque eh, yo creo que estamos un poco al debe, estamos quedándonos atrás en cuanto a la contingencia, de lo que hoy día, en cierto modo, la ciudadanía, la gente quiere saber y aprender, y hay que darle todas las herramientas necesarias para que lo puedan hacer, y no de manera errada. Exactamente, ahí estamos viendo la portada de este libro, OVNIs desde Chile, la era contemporánea y el cambio de paradigma en el estudio de anomalías aéreas. ¿Dónde se va a poder conseguir este libro? Sobre todo para la gente que vive en varios puntos de Latinoamérica. Bueno, este libro va a salir, esta es la presentación. Yo creo que de ahí inmediatamente va a estar a través de Busca Libre y luego a través de Amazon. Perfecto. Esas son como las plataformas con las cuales nosotros vamos a trabajar. Obviamente que primero lo vamos a presentar en papel, en físico, y inmediatamente vienen estos formatos porque nuestro prólogo lo hizo nuestro queridísimo amigo Manuel Carballal, que es un investigador español, y se dio el trabajo de leerlo y nos hizo un prólogo extraordinario de casi 9 páginas, que Ándale. es casi un libro más, pero es extraordinario. Entonces, eh, yo diría que ese espaldarazo o ese respaldo para mí es muy importante, porque conozco bastante la ufología española, eh, y dentro de los investigadores, para mí, Carballal es uno de los más vigentes, y que de otra forma, de una visión muy crítica respecto a muchos fenómenos en general. Por lo tanto, es un gran auspicio para demostrar de que lo que estamos hablando ahí es una nueva conceptualización, que es interesante generar ese diálogo. Vuelvo a insistir, el lenguaje transmite ideas, transmite conceptos, y la idea es que sean mancomunados para avanzar en lo que es el conocimiento. Exactamente, yo creo que eso va a servir de mucho para seguir concientizando a la ciudadanía, Rodrigo, sobre este tan Mm. importante tema que sabemos de antemano que nos hace falta todavía mucho por conocer, mucho por investigar y mucho por seguir divulgando. Así es, y bueno, hay espacios donde podemos hacer eso. Tu canal, por ejemplo, tus redes, que yo siempre he sido un agradecido por lo mismo, por esa amabilidad y facilidad que le otorgas a muchos investigadores para que puedan explayarse y contar parte de lo que están haciendo. Así que, de mi parte, yo soy muy agradecido por tu gentileza, tu generosidad. Así que un gran abrazo, muchos cariños a tu insólita familia, Gracias. y, y estamos siempre en contacto en forma permanente. Claro, pues muchas gracias, Rodrigo. Te mando un fuerte abrazo desde la Ciudad de México. Te agradezco un montón estos minutos que nos regalaste para conversar con toda la gente que se conecta aquí a la Insólita Experiencia. Y de verdad te lo agradezco. Y ahí nos mantenemos en comunicación a ver si días antes de tu presentación del día 13 vienes y hablamos exclusivamente de tu libro para que, bueno, pues la gente ya esté esperando ahí el momento de que ya estén en las plataformas para que lo adquiera. Perfecto, te lo agradezco mucho, y si quieres podemos hacerlo también con somos 3 autores. Ah, pues que se Podemos, vengan, si podemos estar los pueden. tres. Órale, ya está, ya está. Ahí tú nos ayudas a coordinar el asunto con ellos y que se vengan para acá.
Perfecto, y hacemos un programa porque está Rodrigo Fuenzalía y Marcelo Moya, que sin Órale, duda son bien gente que sabe el tema, así que vamos a claro. hacer un muy buena, o sea, hicimos un muy buen conjunto y podemos hacer un muy buen programa. Órale, ya está. Hagámoslo de esa manera, nos coordinamos en esta semana y ya le ponemos fecha y todo para que vengan aquí al canal. Muchas gracias, así lo haremos. Órale, muy bien, pues Rodrigo, muchas gracias, te mando un fuerte abrazo y ahí nos mantenemos Igual, en contacto. un gran abrazo desde Punta Arenas, el extremo austral de Chile. Gracias. Órale, gracias, hasta la próxima. Gracias. Bueno, pues ahí está mirando usted la portada del libro OVNIs desde Chile, así que esté muy al pendiente de este programa especial y también, desde luego, para que usted ya lo pueda adquirir a través de las plataformas digitales. Y ya sabe que ya cuando llega a Amazon, viva donde usted viva, ahí lo puede encontrar. Bueno, pues ya nos vamos. Muchas gracias, les mando un fuerte abrazo a todos ustedes y ahí nos mantenemos en comunicación aquí en la casa de los Johaneros Go. Muchas gracias a cada uno de ustedes por haber estado aquí conectados en esta transmisión que se genera desde la Ciudad de México. Así que, jóvenes, les mando un fuerte abrazo y nos vemos más tarde. Recuerden, nos vemos más tarde aquí en la casa de los Johaneros Go. Gracias, bye bye.